Gracias a Dios. Siempre que ahí encuentro el programa, nos lo mueven un poco, ¿verdad? Pero pues damos gracias a Dios de que nos dejan emocionados, pero ahorita continuamos con la alabanza. Vamos a darle gracias a Dios porque Él está con nosotros. Amén. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Tome su lugar. Tome su lugar. Vamos a compartir la palabra. Vamos a orar. ¿Qué le parece para esta palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros? Hasta las ofrendas nos las mueven, oiga, todo, ¿verdad? Pero te damos gracias, Padre, en este día por la bendición, por la oportunidad que tú nos das de ser bendecidos, de estar agradecidos contigo, porque estás al pendiente de cada una de nuestras necesidades. Pero también gracias, mi Señor, porque en todo tiempo tú eres nuestra fuerza, eres nuestra gracia, nuestra salud, eres el que nos da todo lo que necesitamos, mi Padre. En el nombre de Jesús, en la iglesia decimos amén. Amén. Pues bueno, hoy me toca a mí compartir el tema de este mes que estamos llevando, que se llama Fuerza en la Debilidad. La semana pasada mi esposo nos hablaba sobre enfocarnos, ¿verdad? Enfocarnos en Jesús, específicamente en medio de la debilidad que estamos teniendo en Dios. Nos puso el ejemplo de Elías, un hombre profeta, varón de Dios, ¿verdad? Que llevaba esta guianza de dirigir pues ese sacrificio a Dios con esos 450, dice la Biblia, más otros 400, ¿verdad? Que eran profetas de Baal. Y nos contó, ¿verdad? Cómo es que Elías se ejecutó a todos, un solo hombre. ¿Tú te puedes imaginar eso? En mi cabeza no me da, ¿verdad? ¿Qué fuerza tuvo? ¿Qué agallas, no? ¿Qué decisión tuvo para haberse echado 850? Si solo fueran 400 o 450 o uno. Yo no me echaba ni una mosca, yo pienso, ¿verdad? Bueno, una mosca sí, hasta ratas he matado, ¿verdad? Y las he hecho, se los he contado con machete, ¿verdad? Me eché 7 ratas y chiquitas, y la mamá, ¿verdad? Hacía Mel Gibson total, pero un hombre no. Pero el Elías se aventó 850, ¿no? Entonces, dice la Biblia, nos contaba mi esposo la semana pasada, haciendo un recuento para llegar a lo que yo quiero compartirles el día de hoy, cómo es que este hombre, varón de Dios, después de estar en el servicio a Dios, en la búsqueda de Dios, en hacer la voluntad de Dios, este hombre cayó en depresión cuando escuchó que Jezabel dijo que lo iba a matar. O sea, qué tremendo, ¿no? O sea, haberse matado a tantos hombres para tenerle miedo a una mujer. O sea, como que dices, ¿qué onda con la vida de Elías, no? Pero así fue. Una de las cosas que a mí me impactaron es que él estaba en la búsqueda de Dios, es que estaba haciendo su voluntad. Y ahí es donde podemos comprobar que cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, que cuando tú estás buscando a Dios, entonces en esa debilidad que tú manifiestas, la fortaleza de Dios viene a hacerte a ti fuerte. Y hoy yo quiero compartirles 2 cosas. La semana pasada nos hablaban sobre el punto de que en la debilidad Dios nos sostiene, Él nos da esa fuerza. Una de las cosas que a mí me impactaron mucho la semana pasada fue algo que compartía mi esposo, ¿verdad? De ese texto que dice en 2 Corintios capítulo 12, del 8 al 10. Yo quisiera compartirles 5 cosas, pero como en esto de encuentro tenemos así como el tiempo contado, ¿verdad? No sé si les alcance a contar las 5 cosas, pero las 5 cosas que yo les quiero compartir es que la primera es cómo Dios nos pide, o el apóstol Pablo nos enseña que nos gocemos en nuestras debilidades. Y yo creo que nadie se goza en sus debilidades, en lo natural, pero cuando tú buscas a Dios, sí. La otra cosa que te quiero compartir es la diferencia entre debilidad y fatiga, porque Dios
nos hace fuertes en medio de la debilidad. Diga conmigo, no de la fatiga. Y ahorita le voy a compartir cuál es esa diferencia, ¿sí? Entonces, yo quiero hablarles de un hombre con ejemplo de debilidad, ¿verdad? Pero que al creerle a Dios, él pudo ser fuerte. Quiero compartirle de otro hombre que en el tiempo que él vivió, en la posición que él tuvo y cómo él experimentó la fatiga. Y en la fatiga Dios no ayuda. Entonces quiero que vea esta diferencia que muchas veces nos confunde, y a veces en la fatiga nos alejamos de Dios porque aparte nos vamos diciendo, pues no, que Dios nos hace fuerte cuando soy débil. Por eso quiero compartirte diferencia entre debilidad y fatiga. Y la última cosa que te quiero compartir, que es nada más para reforzar parte de lo que mi esposo nos compartió, del ejemplo de fortaleza en la debilidad, a este varón que nos enseña en esta carta que dice en 2 Corintios capítulo 12 del 8 al 10, que es el apóstol Pablo, que dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Qué le había dicho que le quitara de mí? La Biblia en versículos anteriores dice que él le rogó a Dios que le quitara un aguijón que había en su carne. Algunos estudiosos dicen que lo que él tenía era una enfermedad en el estómago. Otros estudiosos dicen que lo que él tenía era gente que conspiraba y hablaba de él, ¿verdad? O contra él. Y en sí, pues la Biblia no dice exactamente cuál era el aguijón, pero él supongo que estaba cansado de ese aguijón, para que lo haga como referencia de decir, es que ya le he rogado a Dios 3 veces que me lo quite. Y dice aquí el versículo 9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿dónde? En la debilidad, no dice en la fatiga. Si quiero que note esto, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y aquí viene la primera cosa que yo le quiero compartir, que es el gozarnos en nuestras debilidades. Dice este último texto, el versículo 10, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo que si yo hiciera una versión de esto, mi versión diría de esta manera: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, ¿verdad? O sea, si habla de gozo, yo me gozaría en las debilidades, pero en cuando me dan un carro, cuando me dan una casa, ¿verdad? Cuando me llenan, me cambian mi guardarropa, no sé, cuando me compran tantos zapatos. Yo le decía a un hermano que se dedica a hacer muebles aquí en la primera reunión, cuando Alan me diga, pastora, vengo a echar fuera todos sus muebles porque le traigo nuevos de todos, ¿verdad? Imagínate, eso sí sería un gozo en mi manera de pensar. Pero en la manera de Dios, todo eso se va a acabar. Todo eso es temporal. Por eso es que dice aquí, mi gozo en las debilidades, dice, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo se alcanzaba a gozar en sus debilidades. Hoy en día está muy de moda esta frase que dice, normalicemos hacer esto, hacer aquello. Aquí yo le puse, normalicemos gozarnos en nuestras debilidades. Que sea algo natural. Pero ¿sabe qué pasa? No nos gozamos. No nos gozamos cuando hay algo que nos está pasando, cuando hay algo que nos está afectando. Normalmente nos queremos alejar de Dios, porque ¿cuántos no han dicho, no, pues Dios ni me ayuda? Yo, ¿a qué voy a la iglesia? Yo he invitado a varias personas y les digo, venga, mire esto, el otro, y dice, ¿a qué voy? Si Dios no me ha ayudado, si en lugar de esto me va cada vez mal, le he pedido que me sane y no me sano. O sea, la gente piensa que Dios no la sana nomás porque no quiere, pero quiere seguir comiendo igual y no se puede.
sea, algo nos corresponde también hacer a nosotros. Sé que hay personas que nos visitan por primera vez y a lo mejor digan, ¿qué se hace aquí? Bueno, pues hablamos de la palabra de Dios. Lo que estamos hablando es esta parte de la porción de la Escritura donde el apóstol Pablo nos está dando esta enseñanza. Y estos principios que nosotros podemos tener sobre las debilidades, nosotros tenemos que entender que un principio es como una regla general en nuestras vidas, a diferencia de un valor. Un valor puede ser, honestidad y la honestidad a veces la cambiamos, depende a la necesidad que nosotros tenemos. Un principio es, por ejemplo, libertad y la libertad es algo que nosotros podemos experimentar, pero en ambas todo depende de lo que genere en nuestra cabeza. Entonces, una de las frases que más me impactaron a mí de la enseñanza de la semana pasada fue acerca del hombre que compartía mi esposo Nick Vujicic, creo que así se pronuncia. Ve, aquel hombre que no tiene sus extremidades, pero que él dijo, ¿verdad? Si no recibo su milagro, me convierto en un milagro. Y yo dije, wow, ese es un gran reto. Si no recibo lo que yo le estoy pidiendo, pues me voy a convertir en ese milagro. Y tú puedes ser un milagro que estás sentado, porque aunque estés ahí sentado, puedes ser un milagro para otra persona. Todo lo que tú vives puede impactar a otra persona y a veces te quedas callado. A veces no dices todo lo bueno que Dios ha hecho en ti. Y cuando tú decides hablar, te das cuenta cómo ese milagro contagia a los demás y pueden cambiar. Entonces, esta parte de convertirte en ese milagro te lleva a que tú vivas principios que están establecidos ya dentro de la palabra de Dios. Y cuando uno se empieza a someter a esos principios de la palabra, entonces podemos actuar en nuestras vidas como algo tan normal, ¿sí? Pero quienes intentan aparentar, es muy fácil que se puedan fatigar. Y la fatiga nos genera muchísimo cansancio. Ahora fíjate, la definición de debilidad es incapacidad de mover músculos con fuerza normal. Esto es debilidad en lo natural. Un músculo que nosotros tenemos, pues no sé, en realidad no soy médico, no sé la anatomía total de mi cuerpo, cuántos músculos tenemos, pero nuestros músculos necesitan estar ejercitados. La fe se ha comparado como si fuese un músculo, porque esa se tiene que ejercitar, y la fe se ejercita, se crece conforme tú lees la palabra de Dios. Aquí está una instructora de, ¿qué es? De Pilates, ¿verdad? Y ella, yo la veo bien dedicada. Ella sabe cómo desarrollar ese músculo, porque esa es su especialidad. Ella puede ayudar en eso. No la estoy promoviendo, pero si necesita ayuda, ahí está, ¿verdad? Pero es esta parte de ejercitar el músculo, diga conmigo, no a todos nos entra. A mí no me gustaba. Yo les dije en julio del año pasado, llegué al gym y le dije al hombre, yo vengo no porque me guste, vengo porque me mandaron del médico. Es más, hasta le dije a ese coach, que le doy gracias a Dios por su vida, porque me ha tenido mucha paciencia, ¿verdad? Pero yo le dije, yo odio el gym. Imagínate, es como decir odio la fe. Yo he sido ministrada en este tiempo, ¿verdad? Porque lo que me produce vida lo tengo que ejercitar. Y uno no lo capta. Entonces, la definición de debilidad es la incapacidad de mover los músculos con una fuerza normal. Yo he visto cómo los terapistas que son de terapia física, ¿no? Ellos tienen que poner vendajes o toallas de cómo mover a la gente que está en cama. Les hacen alguna estrategia para voltearlos
pero eso ya no es manera normal. Eso ya es manera, y no suena espiritual a decir sobrenatural, sino anormal. Porque una cosa es anormal y otra cosa es sobrenatural. Lo sobrenatural viene de Dios y lo anormal es que te deterioraste, ¿sí? Y todos estamos en pro del deterioro. Yo mi cabeza la estaba programando para que como yo me estaba sintiendo no, pues ya por la edad que tengo, así va a ser de aquí en adelante. Pero cuando decidí entrar al ejercicio me doy cuenta, apenas me está cayendo el 20, ¿verdad? Que el ejercicio fortalece, que el ejercicio me hace sentir mejor. Eso trae fuerza a mi vida. En lo natural, en lo sobrenatural, la fortaleza de Dios es la que te hace fuerte en la debilidad que tú puedas tener. Ahora, los síntomas de una debilidad es la dificultad para caminar, para levantar objetos, subir escaleras o fatiga muscular rápida. Yo dije, ya de aquí en adelante, yo así me debo de sentir. Yo creo que en este tiempo ya, no sé, los 60, los 70, uno va visualizando que va a ser peor. Pero cuando fui ahí al gym, dije, no, esto puede ser mejor, puedo mejorarlo. De hecho, le comentaba a Alan, ¿verdad? Le decía, vi a una señora que le preguntaron, ¿y cuánto tiempo le costó tener esa cintura y esa cadera? ¿Verdad? Y ella dijo, 14 años. Yo dije, no, hombre, 55, tengo 14 años trabajar dije, no, ni soñarlo. Y después pensé, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Si la Sara de la Biblia dice que otros reyes se querían quedar con ella y ya pasaba de esta edad, de los 60. Entonces, ¿se puede? Sí se puede si tú quieres ejercitarte, si quieres permanecer fuerte, ¿sí? Entonces, eso me habla de que yo tengo que poner también mi parte. ¿Qué es lo que causa la debilidad? Pues la puede causar enfermedades, la pueden causar enfermedades neurológicas, enfermedades cerebrales, enfermedades de la médula, problemas musculares, demasiado reposo en la cama. Por si eres demasiado flojo, pues actívate porque algo tienes que hacer, no tengas una vida sedentaria. Esto te va debilitando en lo natural, ¿sí? Infecciones, dice, o también falta de potasio. Alguna debilidad, muchos le llaman al afecto. No es que él como hombre tiene afecto a los hombres, no, eso es pecado, así, tal cual. No es debilidad. No es que él es afecto a la droga, no señor, no señora, ese es pecado también. ¿Por qué? Porque está atentando contra su cuerpo, porque su cuerpo, dice la palabra, que es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Entonces, si tu cuerpo tú no lo cuidas, tú estás atentando contra tu vida. No es que seas afecto, no es que tengo la debilidad por las mujeres. No, es que si estás casado, nada más tienes que tener una. Aquí no hay Salomones, ¿sí? Que tuvieron 700 esposas y 300 concubinas. No, ni puedes mantener una para que le andas volando. O sea, la verdad, no eres ni rey, no eres ni pudiente como para tener tantas. No, mi debilidad en las mujeres, pues ubícate. Eso no es debilidad, eso es pecado. ¿Sí? ¿Estamos bien en acuerdo? Y si no están, de todos modos lo tengo que decir, porque la Biblia lo dice, ¿sí? Entonces, esta es alguna afección sobre algo, ¿no? Entonces, aquí va mi segundo punto, que es, ¿cuál es la diferencia entre fatiga y debilidad? Debilidad es la pérdida de fuerza y fatiga es la sensación de cansancio o falta de energía. La fatiga yo la puedo adquirir de manera facilísima cuando yo me enojo. No sé cuántos de ustedes se han enojado, ¿verdad? Pero uno se enoja, pero cuando se enoja bien, de verdad que es un enojo que usted dice, hasta yo me desconocí. La cara se transforma. ¿Se ha visto en el espejo cuando usted está enojado? Si no, le voy a invitar a que se vea. De verdad, enójese mucho y vaya a verse al espejo y hasta se le quita la cara, ¿verdad? Porque dice uno, ay Dios, así me veo. Sí, así se ve. ¿Sí?
Pero cuando uno se enoja tanto, hay quienes avientan cosas, hay quienes rompen cosas y de verdad que terminan fatigados. Dios es mi fuerza, ¿en dónde? En la debilidad, no en la fatiga. Dios no le va a fortalecer porque usted se enojó. Dele un codazo al que está a su lado y dígale, ni modín. Dígaselo, dele el codazo y dígale, ni modín. Si te enojas, pierdes. ¿Cómo más puede adquirir la fatiga? Cuando usted se amarga. Porque cuando uno adquiere enojo y lo va alimentando, mire, la energía va menguando. Es más, yo me acuerdo de una vez que estaba enojada, pero tan enojada con mi suegra, ¿verdad? Ya les he contado esa parte, de cuando ella se quedó con una foto que ella no pagó, que la pagó mi esposo. Yo me acuerdo que me enojé toda la semana y me dicen, te toca dirigir el domingo. Yo dije, sí, está bien. Pero mis principios, mi ética pastoral, si quiere, decían, no me puedo parar ahí, dirigir la alabanza, enojada con mi suegra. Pues toda la noche no dormí, como 2 horas nada más. ¿Por qué? Porque el enojo, la amargura te mengua la energía, te fatiga y Dios no te fortalece en la fatiga. Dios te fortalece en la debilidad, ¿sí? Entonces, ser y estar hacen la diferencia. Si sano quién soy, yo puedo hacer lo que me pidan en el propósito que Dios me llamó, ¿sí? Si yo sano quién soy, entonces puedo hacer lo que me pidan. Pero ¿sabes? Algo bien tremendo es de que hay gente que sabe quién es, que todos lo reconocen como Él es, pero no se la creen. Y algunos no disfrutan lo que son. Por ejemplo, nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levanten su mano. ¿Sí? Todos somos hijos de Dios. Yo le pregunto, ¿por qué no disfruta de toda la fortaleza de Dios? No me responda. Por eso estamos aquí, ¿sí? Porque la palabra es la que nos trae ese ánimo, es la que nos da esa fuerza. Entonces, valentía, así le llamaron a un hombre valiente y esforzado, que es el primero que les voy a hablar, a Gedeón. Y él fue valiente, y valentía no es la ausencia de miedo, sino la obediencia a pesar del miedo, ¿sí? Voy a hablarles de un hombre que se llamó Gedeón, en donde este hombre tenía esta debilidad de que él no se la creía como Dios lo veía. Y por la falta del tiempo no me voy a detener mucho en las escrituras porque no sé cuánto tiempo tenemos para que ellos vengan hasta acá, pero les quiero parafrasear la historia. Gedeón fue un hombre que era el hijo menor de una casa, ¿verdad? Donde él lo llama a Dios y le dice, varón esforzado y valiente. Usted lo puede leer la historia completa en Jueces capítulo 6. Ahí va a encontrar todo lo que yo le voy a parafrasear ahorita. Y una de las cosas que yo veo ahí es que este hombre voltea así como que a ver, ¿a quién le hablan? Porque no se la cree. Porque Dios lo ve esforzado y valiente y él no se la creía. Yo les contaba hace un rato que cuando yo era niña, que tenía 11 años, mi mamá creía que yo podía hacer muchas cosas. Al día de hoy yo me gozo también porque toda mi familia piensa que yo soy la más fuerte. Algunos creen que yo sé cómo reaccionar. Yo me miro y digo, no es cierto. Si ellos supieran cómo tiemblo, si ellos supieran que tengo miedo. Es más, todos ustedes muchas veces han creído que, ay, a la pastora que le cuesta trabajo pararse ahí, yo tiemblo. Es más, si usted me viera y me sintiera, mi panza yo la siento temblando. Porque ustedes me imponen, ¿sí? Uno aparenta a veces, o ustedes creen que uno lo tiene dominado, pero la verdad es que uno tiembla, ¿sí? Entonces, Gedeón no se la creía y mi mamá pensaba que yo podía hacer muchas cosas. Ella me dijo, mi hija, te voy a enseñar a apagar el agua.
pero como no tenemos mucho dinero, mija, te voy a enseñar cómo es que le vamos a hacer, porque yo te voy a dar el gasto para que pagues el agua, el recibo de la luz y el de la luz y el del agua, pero te voy a llevar en camión hasta el que está más lejos. Llegábamos, yo les decía hace un rato, la distancia era más o menos como de aquí a la Goodyear, que está en Constituyentes, ¿verdad? O casi Avenida Tecnológico. En camión me llevaba mi mamá y de ahí me traía caminando hasta donde estaba el de la luz, que era como de ahí de Tecnológico al pueblito, ¿sí? Lo que yo debía caminar. Y del pueblito a la casa igual, y eso era de subida, como del pueblito a la casa era así de subida, lo que yo tenía que caminar, porque no me podía venir en camión, porque me daban lo justo para los recibos. Yo decía, ay, mi mamá cree que yo puedo hacer eso. Y alguien le decía, oiga, comadre, pero ¿cómo la manda solita? Se la vayan a robar y te empiezan a meter temores. Imagínate Gedeón, los temores que él tenía cuando Dios le dice, varón esforzado y valiente, tú vas a librar a la nación de Israel. Y yo veo a Gedeón así como, ¿cómo lo voy a hacer? La debilidad de Gedeón era que él se sentía insignificante y lleno de dudas sobre su capacidad. La fortaleza que tuvo que sacar de él en medio de la debilidad es que él aceptó el reto de ganar y conquistar con solo 300 hombres, habiendo tenido 32,000. Imagínate, un ejército de 32,000 para conquistar, para liberar a la nación de Israel. Eran bien esa cantidad, pero le fue disminuyendo conforme a la manera que fueron siendo probados esa gente. Entonces, algo que él veo aquí que dice, él venció con trompetas y cántaros, derrotó ese ejército. Dice en Jueces capítulo 6 versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, este era el papá de Gedeón. Dice, y su hijo Gedeón estaba subiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. A los madianitas era a los que tenía que vencer Gedeón. Gedeón sabía todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Él conocía de antes que Dios liberó a la nación de Israel cruzándolos por un mar en seco. Él conocía esa historia, pero experimentarla es otra. Entonces, aunque a él le decían Jehová esforzado y varón esforzado y valiente, Dios hablaba a su corazón, pero él decía, Señor, por favor, confírmame que si soy eso que tú dices, que sí podré liberar esa nación como tú me dices. Si este trapo que yo pongo aquí mañana amanece mojado y el piso amanece seco, yo creeré que tú estás conmigo. Y dice la palabra que así amaneció. Dice, cuando lo ve, dice, no se enoje mi Señor si ahora le vuelvo a decir que mañana el trapo amanezca seco y lo demás húmedo. Y así sucedió. Entonces dice que él creyó y le dan la primera tarea. La primera tarea es derriba todos los ídolos que estaban en ese lugar. Y cuando lo hace, los que creían en él se enojaron y preguntan, ¿quién fue el que hizo eso? Y no faltó quien lo acusara. No faltó quien dijera, fue Gedeón, ¿verdad? El hijo de Ofra, así como lo dice la palabra. Dice, entonces van por él. Y desde aquel día dice la palabra que en lugar de Gedeón le llamaron Jerobbaal, porque tenía contienda con Baal. Haga de cuenta que es como en este tiempo que alguien te dijera, ve y derriba la Santa Muerte. Ay, Jesús, ¿cómo lo va a hacer? ¿Y quién lo hizo? Pues fue Jonathan, todos contra Jonathan. ¿Sí? Haga de cuenta que así era como le estaba pasando a Gedeón. Y Gedeón tenía que derribar aquella nación, ¿sí? Y resulta
que los madianitas eran muchos. Él empezó a juntar ese ejército. Cuando junta ese ejército, alcanza a juntar a 32,000. Pero Dios le dice, diles a esos 32,000 que si tienen miedo de ir a enfrentar a los madianitas, se regresen a su casa. Pues ni tardos ni perezosos, 22,000 así de tajo se fueron a su casa. No, pues yo tengo miedo. Pues yo también. No, yo también. No, vámonos todos. Así no me voy solo, no me voy avergonzado, porque 22,000 fuimos los que tuvimos miedo. Qué orgullo, ¿no? Pero así se fueron. Entonces no se sentían tan mal ni tan peor, porque habían sido 22,000. No soy el único que tiene miedo. Está bien sentirse mal, es lo que dice la psicología. Está bien sentir miedo, sí está bien, pero está mejor recordar que Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está mejor recordar que segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice, porque Dios no me dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Está mejor creer eso. Pero 22,000 decidieron regresar. Entonces le dice Dios a Gedeón, bueno, ahora vamos a cambiar la estrategia. Ahora los vas a llevar a beber agua al río. Y todos los que se agachen a beber agua como perro, o sea, poner las manos así, beber el agua con la boca así, soltando todo lo que traen en las dos manos, a esos los pones aparte. Yo me imagino a Gedeón, ¿no? Haciendo sus conjeturas, diciendo, bueno, entonces, como estos son más, seguramente que estos que son más son los que se van a ir conmigo, ¿verdad? Para sorpresa, Dios le dice, y los que se agachen a beber agua sin soltar su arma y con otra mano laman el agua, así la beban, entonces a esos los pones aparte. Y solo eran 300. Gedeón, yo creo que si yo fuera Gedeón, estaría pensando, no, esos 300 Dios los va a regresar a su casa. Pues ya me regresó 22,000, estos 300 son los que me va a regresar. Oh, sorpresa. Los que le dijo que regresaran a casa eran las 9,700 que estaban ahí. Ay, no, yo diría, en serio, Señor, ¿es neta que crees que tú y yo vamos a vencer con solo 300? ¿Vamos a vencer a los madianitas? Sí, checa bien, Señor, por favor, mírame cómo yo soy. Yo me hubiera querido ir con los 22,000, Señor, ¿verdad? Yo así me imagino al Gedeón. Pero no, Dios le dice, con estos vas a ir. Gedeón no creía. Dice la palabra que Dios le dice, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo vas a creer? Lo vas a hacer de esta manera. Vas al campamento y vas con tu criado y vas a oír lo que dicen. Y en ese momento llegan cuando le estaba diciendo un hombre a otro, fíjate que tuve un sueño, que así, que no sé qué, esto, que aquello y que el otro y esto. Y no le voy a contar el sueño completo para que usted vaya y lea Jueces 6 y 7. Y dice que uno de ellos dijo, eso no es más que los israelitas nos van a vencer, que Dios ha entregado a los madianitas en sus manos. Imagínate, la debilidad de Gedeón. Él tenía miedo, pero era valiente. Valentía, te dije, no es la ausencia de miedo, sino en hacer las cosas aún con el miedo. En esa debilidad Dios te da fortaleza. Eso fue lo que hizo ese hombre. Otro hombre llamado Saúl era el hombre que te digo que tuvo fatiga. ¿Cómo te lo puedo comprobar? Porque la Biblia dice que él era rey. Gedeón era el hijo menor de su casa. Gedeón era el hijo de una de tantas familias de Israel. Saúl era el rey. Saúl tenía identidad. Saúl tenía dinero. Saúl tenía todo, pero no se comportaba como rey, no caminaba como rey. Dice la Biblia que él era atormentado por un espíritu, y por ese espíritu que era atormentado mandaba traer a David, un jovencito que le dijeron, sus criados le dijeron, lo que tú tienes es que estás atormentado por un espíritu, pero hay un joven que toca bien chido y toca bien y canta bien y todo lo que canta dice te va a tener tranquilo. Y pues mándenlo a traer. Lo trajo, le cantó,
se calmaba. Pero este hombre, estando ahí, descubrió que un gigante venía y lo retaba. Este David se levantó, vence al gigante, y cuando vence al gigante y se va a la batalla sin ser aún rey, dice la palabra que Saúl empezó a tener miedo porque la gente empezó a cantar de David mató ¿a cuántos? A 10,000. Y Saúl a 1,000. Y Saúl se empezó a enojar. Saúl empezó a tener celos, de manera que lo que fatigó a Saúl fue los celos, fue la desobediencia, porque cuando Dios le decía a Saúl, vas a ir con los amalecitas y los vas a destruir todo por completo, a Saúl le pareció bien dejar al rey, y como el pueblo quiso conservar el ganado y algunas otras cosas, lo quitaron del reinado. ¿Qué has perdido tú por no sacar todo de tu vida? Dios te ha dicho a ti, saca el enojo, saca la ira, perdona, ama, pero como a ti no te parece soltar todo, como a ti te parece bien tener poquito rencor, como a ti te parece bien no amar a aquel que te dañó porque no se lo merece, tú estás perdiendo la paz y estás cayendo en fatiga. Dios fortalece en la debilidad, no fortalece en la fatiga. Saúl era un hombre fatigado y Gedeón era un hombre que en la debilidad buscó a Dios. ¿Qué estás haciendo tú? ¿En qué te has cansado? Amada iglesia, muchas veces a nosotros se nos hace fácil alejarnos de Dios porque no nos responde de la manera que le hemos pedido. Ha habido momentos en nuestras vidas que nosotros queremos tiempo específico cuando le pedimos a Dios. Ha habido momentos en que nosotros le pedimos dinero en tiempo y forma a Dios. Ha habido momentos que nosotros le pedimos sanidad y seguimos comiendo mal, y luego nos enojamos porque no llegó ni el tiempo, ni el dinero, ni la sanidad. Es más, cuando tú llegas con el médico con crisis de ansiedad, con ataques de pánico causados por tu fatiga emocional, causados porque decidiste amargarte. Tal vez algunos no sabían que podían perdonar y eso les evitaba la amargura, eso les evitaba la fatiga. Pero hoy te digo, si tú conservas la amargura, si tú decides no perdonar, te vas a fatigar. Y Dios trae fortaleza, di conmigo, en la debilidad, no en la fatiga. ¿Está conmigo? ¿Se da cuenta de la diferencia de la debilidad y de la fatiga? Esto es tremendo. Esto fue lo que llevó a Saúl a tener fatiga. Lo que está en esa lista. ¿Qué te está llevando a ti a la fatiga? ¿A dónde te está llevando el enojo? ¿Le ha pasado que se despierta cansado? Y dice, ¿cómo? Pero es que dormí tanto. Pero tiene la misma fatiga. Y empieza a checar hacia adentro y se da cuenta que se enojó. Y se da cuenta de la fatiga. Mira, la fatiga la adquirimos, señoras y señores, porque queremos tener la razón. Y se aumenta al doble cuando queremos demostrarla. ¿Cuántos han tenido razón? Levante la mano para no sentirme que nada más yo la he tenido. Porque yo tengo la razón, sí, Señor. Yo me llamo Cristina Ruiz Gámez, segura que tengo la razón. Tan segura estoy que dicen en mi tierra que tengo los pelos
de la burra en la mano y lo voy a demostrar. Y ni todos mis argumentos me alcanzan para demostrarlo. Así que yo le voy a pedir en esta mañana, se ponga de pie y diga conmigo: hoy decido recibir fortaleza en medio de la debilidad. Hoy le entrego a Dios mi fatiga. Hoy pido perdón por mi fatiga. Hoy pido perdón por mi enojo. Hoy pido perdón por querer demostrar la razón. Hoy le cedo todo el control a Dios para que en su fortaleza mi debilidad no me consuma, sino que yo pueda declarar: entre más débil soy, en Él soy fuerte. En el nombre de Jesús. ¿Le hace sentido esto? ¿Puede decir amén? ¿Puede darle gracias a Dios? Imagínense, hoy llegan aquí del encuentro gente que venía con mucha fatiga. Muchos de ustedes han experimentado este encuentro. Muchos hemos experimentado el ya no poder, ya no saber qué hacer. Pero cuando estamos en este encuentro, podemos comprender cómo nosotros mismos nos fuimos metiendo a la fatiga. Salir de aquí confiados en que si tengo debilidad, Dios es el que me va a ayudar. La semana pasada mi esposo nos decía de Elías, ¿se acuerdan? Que Dios le dio una torta que lo ayudó a caminar 40 días. A mí no me gustan las tortas, ¿sabe? Pero yo quiero una torta de esas. Cuando llegue al cielo le voy a decir a Dios: oye, ¿no será posible que una torta de las que le diste a Elías? Una torta, ya sé que ya no tengo que caminar 40 días, pero quiero probarla. Unos dicen que los de milanesa saben muy rica, otros dicen que las cubanas, otras dicen que, no sé, las hawaianas. Hay de muchas, yo he visto muchas tortas, ¿sí? A mí no me gustan tanto, yo creo que la de frijoles y soy feliz, pero no me gustan mucho las tortas. Pero de la torta que Dios le dio a Elías, yo quisiera una. Cada vez que usted se sienta débil porque busca a Dios, pídale la fuerza. Pero cada vez que usted esté fatigado porque se enojó, dígale al Señor: perdóname. Porque yo he comprobado que el enojo, el rencor, la amargura me quita la fuerza. ¿Sí? ¿Por qué no le da un aplauso a Dios? Porque Él nos da esa fuerza, porque Él nos da esa fortaleza, porque Él nos hace sentir libres. Amén. En Él nosotros podemos ser fuertes. En Él podemos vencer toda dificultad. Amén. Repita conmigo: hoy en el nombre de Jesús le entrego el control a Jesús. Él es mi fuerza. Él es mi fuerza. Dígalo otra vez: Él es mi fuerza. Y le voy a decir una cosa: ejercite su músculo, el natural y el espiritual. No sabía que por debilitarse el músculo venían tantas enfermedades, y la diabetes es una de las principales. Y uno no lo sabe hasta que ya está adentro. No espere llegar ahí. Atienda lo que le están diciendo. Dice la palabra: entre tanto que se dice hoy, no endurezcas tu corazón. Entre tanto que te dicen: para de comer tanto pan, pare. Entre tanto que te dicen: ya no comas tanta tortilla, no coma. Porque de verdad que los carbohidratos causan un buen lío. ¿Cuántos están dispuestos a gozarse en lo que Dios nos diga? Una pastilla no lo sana.
pero si ejercita su fe en Jesús, eso sí lo sana. Si practica el ejercitar, usted va a recibir sanidad en el nombre de Jesús. Dele un aplauso a Jesús con todo su corazón. Un aplauso que nos trae gozo y nos trae paz. Y póngase de pie, vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón.